Bienvenidos nuevamente, superhumanos, a su podcast Infinite Mindset. Y hoy estoy aquí iniciando una temporada y me da una emoción volver a saludar a toda la audiencia, pero además porque hoy les tengo un invitado de lujo. Recuerden que en este podcast estamos para crear una mentalidad infinita. En este podcast recuerden que siempre vamos a ir de extraordinarios a superhumanos. Así es que hoy quiero presentarles a mi amigo Gerardo Serrano, que está en el país, en el bello país de México, en nuestro país hermano, que lo amo y lo adoro, gran amigo mío, dedicado a la parte de automatización, incluso inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con procesos de automatización en gran escala. Así es que hoy tenemos una persona súper alineada con todos los temas que nos apasionan al futurismo. Y bueno, te doy la bienvenida, mi querido Gerard, a este podcast Infinite Mindset. ¿Qué te digo, Pipe? Pues, hermano, pues muchísimas gracias por invitarme. Gracias por estar aquí en este foro, en esta estructura de tu comunidad. Y pues un honor, la verdad, es un gustazo volverte a saludar y poder platicar contigo de estos temas que, pues ya lo hemos platicado tantas veces, pues nos apasionan y nos mueven todos los días. Pero muchas gracias, la verdad te lo agradezco infinitamente. Hermano, a ti por aceptar esta invitación y definitivamente, como lo hacemos en todos los episodios cuando hay un invitado de este calibre, permíteme tú, mi Gerard, hacer una debida introducción para ti. Y es que, como lo dije ahora, Gerardo es un mexicano, fundador y CEO de Órdico MR, especialista en resultoría, estructuras empresariales y creador de ecosistemas digitales. Ayuda a empresas en su transformación creando un framework o un marco de trabajo llamado resultoría, que le permite a las empresas logren los resultados estratégicos sin riesgo y donde el problema de dicha empresa es el problema de Gerardo. Con esto, entrega tranquilidad a través de un involucramiento profundo de los procesos y encuentra en cada actividad la máxima eficiencia apoyándose en las tecnologías de la información. Como experiencia, fue analista de materiales de jornada completa en IBM durante un año, fue profesor universitario en el Tecnológico de Monterrey por casi 9 años y ahora CEO de su empresa Órbico. Educación, pues ingeniero en computación y electrónica con máster en tecnologías de información. Y es que no se merece otra vez menos y de verdad te vuelvo a dar la bienvenida y las gracias, mi Gerard. Sé cómo es de valioso el tiempo hoy en día, sé cómo son tus tiempos y de compromiso con todas estas compañías. Así es que, hermano, gracias nuevamente por estar aquí. No, gracias por la introducción. Ahí no soy mucho de echarme flores, pero bueno, ya llevamos un buen recorrido. Me veo un poquito más joven de lo que soy, pero no, te agradezco. Ya llevamos un buen recorrido y sí, con la pasión todavía intacta de ayudar a las personas y a las empresas a transformarse. Palabra muy de moda hoy en día, ¿no? Es correcto, es correcto. Y que tú lo haces hablando de transformación, pero lo haces desde no solo la base tecnológica, pero la transformación individual en cada una de las personas que está alrededor de esa empresa, porque si no empieza a suceder la transformación ahí, pues imposible como tú me decías, imposible que eso suceda en automático, porque automatización no quiere decir que todo va a funcionar solo, ¿no? Exacto. Y hoy en día, exacto, y hoy en día la transformación digital, irónicamente, es más humana que nunca. Ok, Hoy en día. ok. Explícanos un poco eso más, Miguel, porque siempre me llamó mucho la atención justamente eso que mencionas. Siempre se imagina uno cuando quiere automatizar algo, la parte del software y que le instalen algo y que eso funcione y muchas veces lo que hay es una frustración. Yo me acuerdo que lo vivía con pequeños negocios en los años 2000 y resulta que tratábamos de automatizar el proceso de facturación, automatizar el proceso de inventario y eso al final no quedaba funcionando nada porque nunca nos hicieron una asesoría, entonces tenía que estar llamando uno a la persona que sabía del software. Cuéntanos un poco cómo, primero un recorrido tuyo en el inicio, en tus palabras, definitivamente, y por qué llegas a la conclusión que hoy en día se requiere de más transformación inclusive humana que la propia compañía a nivel tecnológico. Bueno, quisiera partir con el tema de que pues yo al estudiar ingeniería en computación y aprender a programar y a llevarme con el mundo de las computadoras, pues en efecto me doy cuenta de que pues era un universo, como hoy es el metaverso, hace muchos años era meterte al mundo de las computadoras. Entonces el crear cosas dentro de una computadora, darle instrucciones, aprender lenguajes, pues era una aventura hace muchos años
muy, muy, muy desafiante y muy, muy, muy bonita de vivirla. ¿En qué año estás El, hablando de eso, Gerard? Hijo, te estoy hablando de por ahí del 1988, 88, 92, más o menos, en Para que donde me es ingeniería. contextualices desde qué tiempo este hombre Sí, tiene experiencia en esta materia. Por favor, adelante. sí, sí, no, ahí por eso te digo, ya todavía me tocaron los disquetes, estas computadoras todavía sin color, con un solo color, ámbar o verde. Y bueno, y el llevarnos a vivir este involucramiento con las computadoras, pues te das cuenta de que las cosas se hacen muy rápidos, muchas cosas repetitivas, muchas cosas de cálculo, pues te empiezas a enfrentar a que, oye, puedo hacer esto y lo hago 5,000 veces más rápido de que si yo lo hiciera a mano. O sea, cuando hablamos de 5,000, 3,000, 10,000 veces más rápido, es cuando te das cuenta de que una computadora al hacer millones de operaciones matemáticas por segundo, a diferencia de un humano que no puede ni siquiera con 7 al mismo tiempo, No. ahí es en donde empieza esta carrera de cómo llevarse con la tecnología, cómo hacer empatía con la tecnología, porque cuando aceleras las cosas, llámese procesos, tareas, actividades, si esas tareas no tienen un fundamento cultural sano, humanamente hablando, y es un desastre, pues lo que aceleras es desastre. Entonces, prácticamente lo que he vivido a lo largo del tiempo, ya después de empezar en la vida profesional, ayudar a las empresas, a las personas, a los equipos, es que se piensa de manera, desde mi punto de vista, incorrecta, que por ejemplo un modelo Toyota, que es muy famoso por su gestión de manufactura, o un modelo del real estate en donde se hacen torres de departamentos en donde pues desde su incepción se hace todo un estudio ingenieril en cuanto a los cálculos estructurales, el tema de la repetición de productos en un modelo de línea de producción, por ponerte las dos industrias ahí en tensión. Y muchos creíamos que el modelo de Toyota o el modelo de construcción de real estate podía llevarse al mundo tecnológico. El tema es que desarrollar tecnología y desarrollar estructuras de software, vamos a llamarlo así, o de Internet de las cosas, lo que sea, siempre el cambio está presente, porque las empresas mutan, son seres vivos que van cambiando, a diferencia de un edificio de 60 pisos, en donde difícilmente va a cambiar su estructura. O el carro modelo 2023, difícilmente se va a cambiar porque se va a hacer una línea de producción para ese carro. Entonces, prácticamente a la conclusión que llevo durante todo este tiempo es que primero tenemos que entender claramente que hay que evitar utilizar modelos lineales cuando el mundo de la tecnología no es lineal, porque lo hemos vivido antes de la pandemia y la pandemia. El cambio es parte del proceso. Y entonces, al hacer el cambio, una parte, una fórmula, una variable especial del proceso, tenemos que diseñar las cosas para que cambien. Y ahí es cuando nos enfrentamos a, oye, pues agárrate dos programadores y hazme esta tal herramienta. Pero pues no se involucra un arquitecto, no se involucra un estudio, no se involucra si la cultura de la empresa lo va a adoptar. Por eso te comento que antes de pensar en esta parte tecnológica, que es la más fácil hoy en día, el reto es tener muy claro qué se quiere lograr con eso y con quién, porque a veces la resistencia al cambio es lo que te puedo decir que más del 70% detiene un proceso de transformación, las personas. Es que mencionaste ahí tres cosas: la resistencia al cambio, el cambio es la constante, y quiero ir un poquito hacia atrás en la parte de los diferentes lenguajes. Cuando mencionabas ese computador, yo me acuerdo, yo no soy experto en esa área como tú, me ha apasionado desde el 2012 para acá con las tecnologías, pero también por ahí escribiendo el segundo libro que viene pronto, por cierto, audiencia, todos superhumanos para que estén atentos, y es muy enfocado a la parte de futurismo. Menciono que en una entrevista, además que me hicieron entrar en un proceso de introspección, mi coach, que ella me decía, oiga, pero es que en una entrevista me decían, pero es que todo lo que usted habla parece salido de los supersónicos. Y realmente fue una serie de muñequitos que me inspiró mucho. Y recuerdo bien que cuando tenía 8 años, menciono esto ahí en el libro, yo ya tenía mi Atari, el de los juegos, en la consola de juegos, pero me di cuenta que habían sacado el Atari computador. Yo estaba, imagínate, tercero de primaria, acababa de hacer la primera comunión, entonces me regalaron un viaje en los Estados Unidos
y yo llegué con la bendita obsesión de comprarme ese Atari computador. Recuerdo bien que eso traía unas instrucciones y yo no es que yo ni tengo idea de crear código, pero sí traía las instrucciones para escribir el código y desarrollé un jueguito que era un pequeño ping-pong, ¿no? De una cosa súper básica, como tú decías, un control, una pantalla chiquitica con colores solamente verde y súper lento el jueguito. Cuéntame un poco, Gerard, esa parte que mencionabas, justamente es ese lenguaje, ¿era el DO2 lo que se trabajaba o era otro tipo de lenguaje como por saber un poquito? Fíjate que esa computadora, yo en temas de edades, diga, ahí nos vamos a exponer, pero pues es parte yo ya estaba en secundaria cuando salió esa computadora y en efecto, hay unas que conectabas a la televisión, otros que traían, era un lenguaje que se llamaba BASIC. Ok. Ese lenguaje, que es un lenguaje pues, con el que nace este tema de la computación casera, Ajá. en efecto funcionaba bueno, había como que ya salía el mundo de IBM con el sistema operativo de IBM, luego vino Microsoft a vendérselos, pero por otro lado había otra serie de líneas de computadoras más orientadas a la casa y a los juegos, que Ajá. por ejemplo la computadora Commodore, la Atari, que eran lenguajes y estructuras muy propietarias de esas marcas, pero el lenguaje en común era BASIC. Y entonces escribías líneas de código con un lenguaje tipo más humano, es un lenguaje de alto nivel en donde escribes la palabra print, input, o sea, todo obviamente en inglés y eran líneas de código que tenías que darle instrucciones y aprendías. Y en efecto, igual que tú, empezamos a copiar código, a entender qué hacía cada instrucción y pues era una maravilla porque pues, era algo sorprendente, crear algo en un entorno electrónico, digital, y que pudiera incluso simular el que te preguntara tu nombre y que te dijera cómo te llamas, Gerardo, y que le dieras un enter y te dijera bienvenido, Gerardo, y todo eso ya era algo espectacular. Recuerdo una Revolucionario. película. Sí, era algo así como wow. O sea, hay una película que yo creo que marcó mucho a mi generación que se llama Juegos de Guerra. No sé si lo ubicas. Sale Matthew Broderick, muy joven, y es sobre un chavo en casa que se metía a las computadoras del Pentágono de Ok. por error, y para él estaba jugando y para el Sí, Pentágono estaba ya me acordé de tratando la de. película, buenísima. Claro que sí, te arma tremenda tensión con Rusia porque él era el que estaba ahí jugando. ¡Wow! Me Así, acordé, sí me acordé. así es. Sí, y ahí marca mucho. De hecho, así como sucede con la película de Top Gun para fines de meterte a los navies, a la marina y todo esto, y a los pilotos, este tipo de películas también forjó mucha comunidad de desarrolladores y de gente que nos metimos de lleno a comunicarnos con las computadoras. Ah, qué maravilla escuchar esto. Me emociono porque recuerdo esa curiosidad mía en la infancia, en mi niñez, por el tema de tecnología, que era algo innato, intrínseco en mí. O sea, el tema de ver Star Wars, de este Atari computador, del Atari, de los Legos espaciales. O sea, de una u otra manera eran cosas que iban hacia el lado del futurismo. Gerard, entonces mencionabas también resistencia, que es algo que tenemos muy sembrado los seres humanos, pero quiero ir primero también con la otra parte que decías, dijiste resistencia y otra cosa, la constante es el cambio, ok. Definitivamente, si alguien no tenía claro del 2010 para acá, creo que después de esta era 2020, que es de esta década que iniciamos, la constante es el cambio y creo que tiende a acelerarse. Cuéntame un poco cuando le dices a tus clientes, a personas, o como tú lo experimentas o como tú le explicas a una persona, oye, es que la constante es el cambio en todos los entornos, desde el tuyo tecnológico y básicamente en lo que está sucediendo en el mundo. Creo que esa es una evaluación muy poderosa desde tu experiencia para la comunidad aquí de los superhumanos. Sí, fíjate que a través del lenguaje y a través del coaching hemos entendido también que, pues por personalidad, los ingenieros no nos comunicamos con un lenguaje así como que muy, muy cool, ¿no? Entonces, estudiando un poco el lenguaje y el coaching, llegamos a hacer muchas metáforas y muchas alineaciones para que los clientes y las empresas y los equipos puedan comprender a qué me refiero cuando diseñas cosas que tienen que estar cambiando. Y las mejores metáforas que nos han funcionado es que cuando hablamos de que quiero lograr un objetivo, la generalidad observa que queremos lograr un producto, queremos que haya un producto establecido con color, con características, para que ese producto sea el medio
para lograr ese objetivo que quiero alcanzar o ese destino al que quiero lograr. Desafortunadamente ese producto, cuando yo lo termine de construir, muy seguramente ese producto ya no va a ser tan útil para ese momento. Ok, Entonces hay que centrarse mucho más en lo que queremos lograr que en el producto que queremos construir. Y para eso creamos una estructura metafórica de cómo lo hacen las piezas Lego. Las piezas Lego, tú puedes construir cualquier cantidad de objetos, barcos, aviones, lo que tú quieras, con una serie de piezas que pareciera que por sí solas no tienen función de ser, pero juntándolas puedes desacoplar y acomodar cosas de tal forma que fácilmente de un día para otro tú puedes reconstruir un barco y poder construir un avión con esas mismas piezas. La misma metáfora sucede con cómo diseñas tecnología y cómo diseñas procesos. ok. Si nos metemos en esta mentalidad de crear cosas muy pequeñitas y creamos pequeños ecosistemas, fácilmente podríamos estar acomodando, reacomodando de acuerdo a las variables que el mundo nos esté soltando, llámese economías, crisis, pandemias, guerras, lo que tú quieras, y que Ajá. fácilmente pudiéramos estar moviendo pequeños hilos. El problema es que queremos el producto y ahí no tenemos mucha paciencia. Queremos el producto, el producto, el producto, el producto y no queremos qué queremos lograr con el producto. Debemos enfocarnos en el outcome más que en el output. Ok. Ese es como que lo interesante. O sea, que tú básicamente, porque como lo haces tú y como le sugieres a la gente, es primero detectar desde el coaching cuáles son los objetivos de esa compañía y cuáles son incluso los objetivos personales del dueño o los dueños. Para Correcto. luego con esos objetivos, tú, la manera como yo te lo entendía es, pues ya para estar desarrollando software o todo lo que toma y uno terminar un software que después ya no va a servir para nada, pues mejor me acoplo con diferentes software que ya existen y ahí donde tú dices, vas adaptando según las necesidades, pongo este, quito este, y más bien se vuelve un producto que todo el tiempo puede ser renovado justamente por el paso de la velocidad. Correcto, correcto. Y cuando se compran este tipo de herramientas y tiene la flexibilidad de estarlas moviendo, en efecto, tenemos que estar cambiando. El problema que sucede realmente, el dedo en la llaga, es que nos vamos directo con la herramienta, pero no tenemos objetivos diseñados, no sabemos a dónde queremos ir, Ok, no tenemos dibujados los procesos o si tenemos dibujados los procesos, los tenemos en la cabeza y son ajá, procesos alineados a personas, ok, no a computadoras que hacen miles de veces operaciones matemáticas más rápido que nosotros. Y la tercera, que esa herramienta probablemente no sea de agrado a la comunidad del equipo de la empresa. Y ahí es donde viene la parte cultural. Entonces, haz de cuenta que nos vamos del paso 1 al paso 4 y nos olvidamos de objetivo, procesos y un assessment de cultura para ver a qué nos vamos a enfrentar, porque al final de cuentas las personas no van a ser sustituidas por las computadoras en esencia de los ecosistemas de las empresas o de los grupos de trabajo. Nos van a imitar en algunas cosas y nos van a ayudar a proyectar y hacer mucha inteligencia artificial, pero al final de cuentas los equipos de personas son los que hacen que se muevan las cosas. Pero si las personas no adoptan estas herramientas, la van a rechazar y van a querer seguir haciendo como lo hacían antes. Y ahí es donde viene el tema de, oye Gerardo, ayúdame a transformar mi empresa. Bueno, vamos viendo primero si estás dispuesto a transformarte tú. ok. Mi querido Gerardo, entonces, otra cosa más, para que también nos digas un poco, pues, mejor dicho, para que des los datos de dónde te pueden seguir a ti como compañía, pero quiero, como yo te lo entendí, saber, o sea, de una manera muy simple es, tú adaptas según esos objetivos diferentes tipos de software que se pueden Uh -huh. empalmar unos con otros, justo por eso ya creo que me decías, yo no me caso ya con querer hacer algo, incluso algo que me diste muy poderoso, que era el punto que quería que tocar a ti, colocar aquí es, ni siquiera ya busco vender un software de estos costosos, sino que más bien lo hacemos vía renta, ¿es correcto? Sí, hay una tendencia en donde te puedes ir por SAP, por Oracle, que son estos monstruos de sistemas y de Adobe, todas esas cuestiones. Y hoy en día ya existe un concepto que se llama, obviamente todos conocemos el software as a service, que es el Netflix. Uh -huh. Existe ya el modelo plataformas as a service, que es el PaaS, y hay un modelo que se llama infraestructura as a service. Entonces,
ya el ecosistema de construir cosas de manera, esto es lo mejor para esto es lo mejor para aquello, y haces un cóctel de ingredientes no sin necesidad de casarte con una marca, en donde logras objetivos muy rápido, o sea, y objetivos estratégicos muy rápido, sin lo que antes era, uy, pues nos vamos a esperar 3 años para tener resultados. Hoy se pueden lograr cosas en semanas con este tipo de Eso te iba a comprar decir, cosas. en tiempos, estás Uy, hablando semanas. sí, sí, ya se pueden lograr cosas en semanas, porque como no vamos a descubrir el hilo negro, Ajá. todavía está este paradigma de, oye, pero quiero construir desde cero una plataforma, ¿ok? Dentro de esa plataforma vas a mandar correos electrónicos, vas a imprimir, vas a mandar autenticación, te vas a loguear. Entonces, todas esas cosas ya están hechas. Ok. Entonces, lo que debes desarrollar es tu core, tu diferenciador. Es lo único en lo que te debes de enfocar, porque es lo que es tuyo, la estructura tecnológica que te hace diferente, pero todo lo demás está ya prácticamente en una tienda de APIs, se le llama, en donde tú realmente cobras y pagas una renta por construir o para comunicarte con esa API y construyes tu propio ecosistema. Y eso se logra, aceleró el mundo, ¿qué te digo? Brutalmente. Hoy puedes desarrollar un software as a service, una aplicación, literalmente en semanas, Ok, ok. funcional. Sí. Danos los datos, Gerard, antes de seguir adelante, porque tenemos aquí todavía tiempo, pero compártenos los datos de la compañía, dónde te pueden contactar a ti, a tu equipo. Y directamente, bueno, en la página de ordico.mx, ahí está la línea de contacto directa para empezar a platicar sobre alguna empresa que tuviera una necesidad de orden o de transformación. Y en la red social que normalmente estoy es en LinkedIn como Gerardo Serrano, tal cual. Ok. Y en Instagram como G Serrano, pero la última no es una O, sí es un cero. Entonces G Vamos Serra, a cero. agregar todos esos enlaces, equipo, para que me apoyen ahí, colocar todos Sí, los enlaces en el podcast, en YouTube, en todas las partes que gracias. tenga la información de mi querido amigo Gerard. Y ahora tocaste otro punto, antes de irnos a la resistencia, porque eso es algo que tú vives día a día, pero la resistencia incluso se vive en las cosas más básicas, cuando sale una nueva plataforma, cuando ya nos vamos a meter en ese tema, pero mencionaste algo también que me parece clave dejarlo aquí registrado y es el tema de la inteligencia artificial. No es que venga a reemplazar personas, los ecosistemas culturalmente van a seguir siendo personas. En estos días, en un podcast que me invitaron, justamente me decían, oye, pero entonces a nosotros nos van a reemplazar los robots, la inteligencia artificial. Y yo les decía, mira, por lo menos hasta el 2050, yo del 2050 no te digo lo que pueda pasar, pero por ahora definitivamente no. Y esta mañana justamente leyendo un libro, el libro AI 2041 de Kai-Fu Lee, que tiene un fondo, él Ujú. trabajó con grandes compañías también en esta parte de desarrollo de inteligencia artificial y hoy en día maneja un fondo de capital de riesgo, pues que invierten en inteligencia artificial. Este es uno de estos futuristas positivos hacia este futuro donde Ujú. hay que desprenderse mucho del ego cuando uno dice, ¿y qué si después del 2050 tenemos una especie más inteligente que los seres humanos o después del 2100? O sea, lo que pasa es que hay que desprenderse del ego porque esto no es fácil procesarlo. Pero mira la definición que me encontré de lo que hasta ahora es inteligencia artificial. Es un software y un hardware, estoy leyendo inclusive, es un software y un hardware inteligente con la capacidad de desarrollar requerimientos típicos de la inteligencia humana. La inteligencia artificial es una elucidación, que ni siquiera puedo ver qué era esa palabra exactamente, del aprendizaje humano, como aprende el ser humano, la cuantificación del proceso del pensamiento humano, la explicación del comportamiento humano y el entendimiento que hace posible la inteligencia humana. Entonces, definitivamente aquí lo que está él diciendo, parafraseando lo que dice aquí, lo estaba leyendo en inglés, pero hablándolo en español aquí para nuestra audiencia, definitivamente lo que me lleva es, todavía lo que estamos es simulando procesos del ser humano. O sea, y yo siempre he dicho, todo lo que nos inventamos en este mundo es basado en la biología, el cerebro, todo lo que queramos pensar de la vida humana. Entonces, pues ahí lo dice claramente y tú me lo confirmas. O sea, definitivamente todavía estamos emulando cosas, o sea, que ese ecosistema, esa cultura, esas personas para que esto se articule todavía deben de estar ahí. Entonces, tal vez tú nos puedas compartir para quitarle un poco el miedo a la gente, porque la gente cree que es que ya la vuelta del 2030 al 2035 ya va a ser reemplazado 100% por
por inteligencia artificial. Y yo digo que sí se van a reemplazar muchos trabajos, pero esos trabajos son trabajos, por ejemplo, como recoger basura. ¿Quién quiere recoger basura? No debería recoger basura nadie, eso lo debería hacer un robot, pero esos robots van a tener que ser supervisados por un ser humano. ¿Quién quiere lavar Sí. baños? Nadie quiere lavar baños, pero deberían haber robots y esos robots tienen que ser supervisados por una persona. ¿Cómo es tu visión? Estás tan clavado en este tema de automatización e inteligencia artificial hacia esa parte que tú dices, es que la cultura de ahí del equipo siempre va a seguir existiendo. Sí, mira, definitivamente, bueno, como dices, la imitación que hoy provoca un robot o lo que trata de hacer, detectar figuras, detectar patrones de conducta en cuanto a la visión, etcétera, todo eso pues es tratar de imitar al ser humano. En efecto, yo sí estoy convencido de que la tecnología y los robots, ahorita que acaba de pasar hace algunas semanas el Tesla AI Day, en donde muestran en un año el robot humanoide, como bien dices, basado en biología, con todos los ingenieros basados en las articulaciones para que las cosas que nosotros hacemos, donde tenemos manos, piernas, podemos cargar cosas, nos apoyen a hacer actividades estas repetitivas. Yo sí estoy convencido de que tenemos que tener un nivel de conciencia muy, muy clara para que no nos pase lo que pasa en la película de Wall-E, por ejemplo. ¿Okay? O sea, el fundamento de la tecnología, el que nosotros ya no tengamos nada que hacer para tener calidad de vida, ahí por ahí hay que tener cuidado. Pero yo lo que sí veo es que el hecho de que hoy ya se esté hablando de robots que te pueden hacer una canción, que te pueden hacer un cuadro, que te pueden hacer una imagen fotorrealista, solo platicándole en texto lo que quieres que aparezca en esa foto, en efecto, puede causar algún tipo de nervio, de tensión, en donde hasta el arte, hasta la parte, lo que nos hace muy humanos, que es la parte artística, la parte cultural, la parte creativa, pudiera llegar a ser sustituida. Y yo lo que pienso es que va a venir unos años de mucha fricción en cuanto a la competencia entre, imagínate la industria musical cuando, o la industria del arte, el diseño gráfico, cuando pues ya no el artista sea un robot que te haga un logo. En ese sentido, yo creo que va a haber una especie de quiebre entre quién va a ganar, pero ¿Okay? creo que el humano, al final de cuentas, si los grandes poderes nos dejan ser, creo que siempre vamos a estar un paso arriba. ¿Por qué? Porque yo no dudo que pueden llegar a sorprendernos, como me sorprendieron hace 30 años lo que nos sorprendían las calculadoras, o hace 50 años lo que se podía hacer con una calculadora, pero no dejan de ser circuitos, y por más computadoras cuánticas que vengan y por más escenarios, yo creo que veo complicado el hecho de conformar que la inteligencia artificial pueda llegar a superarnos. Sí nos va a poner a trabajar, eso sí. Ahí tocaste un punto buenísimo, Gerard, que es en el que yo me apoyo mucho. Y si bien es cierto que los últimos 3 años me la he pasado creando y compartiendo a través de contenido digital, a través de artículos, a través de entrevistas, a través del libro Recablea tu cerebro, mi libro, ¿Sí? todo lo que tiene que ver con el área de biohacking, que es esta corriente, por si alguien que está llegando nuevo aquí, es básicamente tomar control de nuestra biología, optimizar nuestra biología, y no tiene que ser separado de un doctor. Gerardo y yo hemos estado en procesos con la biotecnología donde tenemos nuestra alimentación a medida, nuestra suplementación a medida. ¿Por qué menciono esto? Porque yo sí soy un firme creyente y estos primeros 3 años para mí eran claves, porque ayer justo me decía un amigo muy exitoso en real estate, que lo contrataron para hacer un evento en España. Le hacían la pregunta, necesitamos que definas cuál es la primera clave de tu éxito iniciando la conferencia. Y él dijo, wow, pues yo creo que ha sido todo lo que he invertido en mi cuerpo y en mi mente. Entonces, y siempre ha sido muy apoyado en recomendaciones que yo le he dado. Ha sido una persona muy dedicada al deporte desde antes de conocerme. Entonces, para mí era fundamental. Yo ahora estoy empezando, como te dije, en esta nueva temporada, en el nuevo contenido, el nuevo libro. Va más hacia el lado de tecnologías exponenciales, futurismo, pero enlazadas con geopolítica, con macroeconomía, para que sea aterrizable y una forma de mentalidad para que la gente pueda hacer sus negocios. Pero el punto que iba con eso es, estos han sido 3 años de preparación que estamos aquí, superhumanos. Si estás aquí, ya te considero un superhumano, ya tienes que ir de extraordinario a superhumano, así como Gerardo, como ciertos amigos que hemos estado en este proceso, como yo.
Porque yo veo claramente, Gerard, con eso que tú acabaste de decir, dos tipos de personas por allá pasado el 2035, 2038 tal vez, digo, y aquí es donde empieza la gente y luego se mete la victimización por no tomar extrema responsabilidad, porque fíjate lo que yo veo, una pequeña población de el mundo convirtiéndose en superhumanos, y esto no tiene nada que ver con superhéroes de ciencia ficción, sino tu mejor versión cada día, y tu mejor versión, cuando te estoy diciendo, es a otro nivel, y una gran masa super jodidos. ¿Y por qué lo digo así tan de frente y tan retador? Porque todo el mundo quiere sentirse bien, pero están dispuestos a descontarse el futuro por delante y seguir comiendo el mismo mugrero que se come en la calle y el mismo mugrero a veces en la casa por desconocimiento. No estoy juzgando a nadie, Correcto. esto es un llamado porque me tiene muy preocupado. Yo estoy sorprendido de ver la calidad de los alimentos, porque la gente me puede decir, pero es que yo como lo mismo que hace 20 años, que hace 30. Sí, pero es que los componentes de los alimentos, la calidad inclusive de los alimentos ya no es la misma. Entonces ahí es donde, si no tengo los suficientes minerales, por eso Gerardo y yo, porque estoy poniendo el ejemplo de Gerardo aquí porque estamos juntos, pero esto es una comunidad de amigos, la comunidad de los biohackers, nos suplementamos porque necesitamos llevar esto a otro nivel. ¿Y por qué digo la parte de super jodidos? Porque la ciencia no te va a dejar morir. O sea, el que crea que es que dura 75 cuando la cosa empezó a joder, no. Vas a durar 20, 30 años jodido, con dolores, con inflamación. Yo le digo a la gente, hoy en día tenemos dos problemas: inflamación y la inflación. El uno va por el lado económico, que te afecta fuertemente, y el otro va por el lado biológico. Y todo parte de esa es la causa, la raíz para mí de los dos problemas. Entonces, me encanta que hayas tocado ese punto porque esto es un llamado a la atención, porque sí creo, y yo era una persona que me consideraba poco creativa, hoy en día me considero muy creativo. Creía que no era capaz de escribir, hoy en día sé que soy capaz de escribir. Creía que no era capaz de ponerme ante una cámara y hablar ciertos temas, pues sé que me pongo ante una cámara y hablo ciertos temas. Y esa es una masa crítica que tenemos que lograr. Entonces, amigo, me encanta eso que dijiste y obviamente, pues si tienes pensamientos ante esto, Sí, adelante, por favor. sí, y fíjate que lo hemos platicado en corto, en pláticas buenísimas contigo, y hemos tocado una palabra que de repente la conectamos y es importante, creo, buen momento para compartirla a tu comunidad. Una cosa es hablar de inteligencia artificial cuando hablamos de la palabra inteligencia, porque el ser humano es inteligente, tiene razón, tiene manera de cuadrar ideas y tener este factor que no es tan medible. O sea, se mide el IQ, se mide todo este tema, pero algo que nos debe de desafiar, como dice Pipe, es que va a ser prácticamente imposible que exista la sabiduría artificial. La sabiduría artificial no cabe hoy en la fórmula, porque la sabiduría te lo da este tiempo que habla Pipe de cuidarse y de que vamos desarrollando esta sabiduría con ejercicios de conciencia, con alimentación, con observar, con viajar, con conocer, con estudiar, con aprender, con prepararse. Y al tener sabiduría, ya no importa que la inteligencia esté delegada o que las actividades, pero la sabiduría no se puede delegar, porque la sabiduría es prácticamente cambiar y pivotear como lo comentas, Pipe, el hecho de que yo no creí que podía hacer esto, yo no creo, o sea, tenemos tantas creencias limitantes de no creer que podemos hacerlo, que yo creo que es el principal enemigo, nosotros mismos, ni siquiera es la inteligencia artificial. Es correcto, estoy de acuerdo contigo. De hecho, un estudio que hacía la NASA para determinar si nacemos con la creatividad o la creatividad se desarrolla, y para resumirlo, pues si buscan estudio de creatividad hecho por la NASA, que la creatividad no la cortan. ¿Por qué? Porque ahí donde tú dices, esas creencias limitantes simplemente se marcan. O sea, los niños hay un momento a partir, ellos están con toda la creatividad, y él hizo estudios de un mismo periodo de chiquillos hasta pasados los 14 y luego la adultez, y 97% de los niños del 1 a los 3, creo que era el primer rango que medía, eh, estaban full creativos a tope. Y luego cuando empiezan los condicionamientos, los nos, los regaños, todas las cosas que como adultos, que ahí donde tenemos que tomar conciencia y sabiduría para educar las nuevas generaciones, pues definitivamente van castrando esa parte creativa. O sea, quedó súper comprobado. De hecho,
nuestro amigo Diego Alcalá en su libro menciona justamente mucho esa parte de ese estudio de la creatividad. Si es que súper de acuerdo contigo y trajiste ese concepto ahí que dijiste, la sabiduría artificial no está en la ecuación todavía, me encantó, nunca lo había escuchado, amigo. Y yo también tengo otro tema, y es que creo mucho en lo que es el HAI y es el Human Augmented Intelligence. Entonces, vamos a tener interfaces y aquí es donde voy a pasar a la resistencia a la tecnología porque la gente se friquea cuando yo le digo, yo en el momento que lo vea seguro y viable, me lanzo. O sea, si puedo estar conectado a la nube para obtener información a la velocidad de la luz, eso es lo que me va a seguir permitiendo ir adelante del AI. Y ahí empieza la gente con sus tabús y que si te controlan y que si esto y que lo otro. Y yo siempre me he creído el superhumano que puede con todo. Además, te digo, no lo va a hacer uno a lo loco. Yo esto me lo imaginaba en mi cabeza. Si yo sé que ese proceso, mi información o mi device está conectado a una blockchain descentralizada y segura, y esto podrán faltar, no sé, 2 décadas o 3, lo que falte, vamos a estar ahí 184, no tenemos problema. Así es que ese era otro concepto que quería también dejar ahí, el HAI, Human Augmented Intelligence, Sí. para que lo sigamos también explorando y viendo cómo lo llevamos a otro nivel. Por ahora lo hacemos con nuestra biología. Hay muchas cosas, hermano, hay muchas cosas. Hemos hablado de nutrópicos en este canal, hemos hablado de dispositivos que te inducen también Sí, a tener neuroplasticidad y crear esas nuevas redes neuronales. sí. Entonces, hay que estar curiosos. Yo siempre le digo a la gente, descubrí en un libro de Desire Map que mi sentimiento principal creía que era la abundancia y me di cuenta de 200 diferentes sentimientos positivos que hay, me di cuenta que era la curiosidad. Y la bendita curiosidad es lo que ha impulsado la civilización, era trasera trasera. Así es. Entonces, pues amigo, Así es. ahora otra de las cosas que mencionaste que me parece clave es, y con todo esto que estamos hablando, porque aquí es donde ya la mitad se rayaron y se salieron y dijeron, este loco del Pipe, que es lo que mejor dicho empieza, aquí es donde se dividen los superhumanos de los que no quieren estar en esa comunidad, pero mencionaste algo clave que era como el otro punto que quería traer y es esa resistencia justamente a todo, pero sobre todo cuando hablamos de innovación y tecnología, ahí sí que hay una resistencia. Cuéntanos desde lo que tú vives Ah, y que tienes casos, porque siempre me has comentado, o sea, cómo los primeros es el grupo de trabajo que va a empezar a utilizar eso, tienen esa resistencia. Cuéntanos cómo ves eso, cómo lo trabajas, cómo es que deba ser la forma de trabajarlos nosotros humanamente. Una persona que esté escuchando allá, básicamente, que de pronto ni siquiera es porque esté tomando un servicio contigo o con otra persona de automatización, pero ese tema no, de resistencia yo sé que tienes mucho contexto desde tu ser coaching, desde tu ser coach. así es. Fíjate que el tema de la resistencia yo la conecto mucho y te digo, nos pasa, todos nos resistimos a algo. O sea, el ser humano tiende a vivir de manera natural en confort, en la famosa zona de confort. Entonces, cuando realmente sentimos esta resistencia y decimos, no, no, así no, esto no, no lo hacemos y defendemos y ponemos fundamentación no tan comprobable de que no, es que esto no va a jalar y esa negatividad, al final de cuentas nosotros la conectamos con el miedo. El miedo, acuérdate que una de dos, o nos hace movernos o nos hace enfrentar o nos hace de alguna forma valientes. Entonces, cuando hablamos de resistencia ante la innovación, a lo diferente, a lo disruptivo, ya que está de moda estas palabras, este miedo es el que hay que trabajarlo a hacerlo, a que nos lo expliquen en cámara lenta. Esto se le llama reconstrucción lingüística del miedo. Y entonces empezamos a platicar con las personas que se resisten a que nos describan así en cámara, muy cuadro a cuadro, cómo narra su miedo, por qué tiene ese miedo. Y llega un momento que cuando termina en esa lentitud de la explicación, aquel mismo entiende pero no tiene sentido que tenga miedo. El problema es que esta globalización digital o esta nueva era digital en donde todo es muy rápido y que no nos detenemos a nada, yo creo que son los dos principales factores de la resistencia, que Okay. no tenemos ni siquiera la intención de detenernos Ajá. y no tenemos pues no sé, la humildad o la estructura de conciencia para detenernos a redibujar nuestro miedo, porque en el 90% de las veces va a ser un miedo totalmente sin fundamentos. O sea, y ahí es en donde tocamos esas fibras y me dicen, pero tú qué estás haciendo en esas materias si tú te dedicas a la tecnología, a automatizar cosas.
volvemos a lo mismo. Nos vamos pasos antes para garantizar que el éxito de una transformación digital sea realmente exitosa. Y si no jugamos con este tema de la resistencia y nos enfrentamos y no ponemos los semáforos amarillos antes de vivir el proceso, es cuando se caen los proyectos y nos dicen, uy, es que yo creí que iba a ser más fácil, es que yo creí que iba a ser más barato, que iba a llevar menos tiempo, etcétera. Una serie de declaraciones en donde si nos ponemos a prepararnos para ir a un maratón y hacer un Ironman, ¿por qué no lo hacemos en nuestro proceso de transformación en las organizaciones? Hay personas que se preparan 2 años o se preparan 1 año para eso, pero esa preparación es la que le tenemos mucho temor a eso. Pues. Eso que tú decías para mí también es clave y yo lo hablo mucho, esos sesgos que generamos la mayoría de las veces, pienso yo, de manera inconsciente, justamente Sí. por todos estos temas de crianza. Y yo utilizo 2 ejemplos muy fáciles. Yo le digo a la gente, oye, ¿tú qué dirías? Y esto es la mayoría de la gente, porque esto lo he hecho en vivo y lo tengo escrito en libro. ¿Qué dirías si yo te cuento que en tu ciudad van a colocar una planta nuclear para producir energía? La gente se friquea porque lo primero que la gente tiene en la cabeza es la bomba de Hiroshima, o sea, el tema ahora que hay tensión nuclear. Entonces, hombre, hasta el momento, la forma de energía nuclear sigue siendo la más limpia y transparente. Y es la misma historia del martillo, como con un martillo le puedes destapar la cabeza a una persona y matarlo, pues con ese mismo martillo Yes. se sirve como herramienta para crear cosas. De manera que eso depende del uso. Aquí en la Florida, para los que no lo sepan, toda la electricidad es de 2 plantas, en el estado de la Florida, de 2 plantas nucleares. Y de hecho, la Florida exporta energía y de hecho, la Florida es uno de los sitios más baratos del mundo en lo que es el residuo de la energía. Y ahora que estamos viviendo un problema energético, mira lo que está pasando en Alemania poniendo eso. Alemania desmontó sus plantas nucleares por depender del gas ruso y ahora entonces ellos mismos los tienen vetados. Entonces yo digo, es que hay una incoherencia en los gobernantes que por eso tenemos que tomar las riendas nosotros de lo que está pasando. Entonces, y el otro sesgo es el de las arañas. La gente pasa por una telaraña y le da una cosa y si una araña sale corriendo y yo le pregunto a la gente, ¿sabes cuántas arañas hay en el planeta? Ni idea, la gente dice 1.000, 5.000, 10.000, 45.000 especies aproximadamente de arañas. ¿Sabemos cuántas son las venenosas? Creo que son 6 o 8 las venenosas. Poco probable, realmente está más fácil ganarse la lotería a que lo pique a uno una araña venenosa. Entonces, para mí eso tiene mucho que ver con esa parte de sesgos, Gerard, todo lo que tú hablabas, definitivamente tenemos que reeducarnos y yo me imagino en ese proceso. Y es que también les comento algo que no mencioné en la introducción de Gerardo, es que Gerardo es coach. Él tuvo que o eligió hacerse coach porque había mucha frustración por algunos años, porque como él estaba explicando, no funcionaba el software o la gente se frustraba, entonces tuvo que entender que había que reeducar a esa persona humana y pusiste un ejemplo buenísimo. O sea, si la gente se entrena 2 años o 3 para ir a un Ironman y pretenden que esto en 15 días, como por obra y gracia del Espíritu Santo, pues arranque a funcionar una automatización que ya haga todo y me desprendo y todo sucede en automático. No, hombre, eso no funciona así. Definitivamente las cosas se están acelerando, pero tampoco pues para que creamos que eso funciona solo. Así es que, y otra cosa, hablando de resistencia, fíjate, no es solamente es una cosa de ahora por esta aceleración que vivimos, es que hemos tenido cambios radicales y en esa me gusta colocar 2 ejemplos. En la época que todo era con carrozas de caballos, jaladas por caballos, imagínate, todo el transporte se movía así. Empieza un innovador a hablar de este tema de la idea de los trenes, los terminan creando y los doctores decían, el hombre no va a soportar la velocidad que están hablando que va a andar esa máquina, se les va a desprender los órganos porque nosotros no soportamos más que la velocidad del galope de un caballo. O sea, imagínate, siempre ha habido una resistencia, por más rápida o lenta que suceda la transición, siempre ha habido una resistencia. Y lo mismo con los elevadores. En 1900 y tanto, cuando se hicieron los primeros elevadores, la gente decía, ¿qué? Yo me subo por las escaleras que están sólidamente puestas ahí, por esa máquina del demonio no hay probabilidad de que yo me monte. Toda innovación en la vida, toda innovación en la vida ha traído una resistencia. Y esos innovadores, lo más curioso es que esos innovadores siempre son los que terminan siendo los de punta de lanza, los que transforman el mundo.
porque eso está claro, ese pequeño porcentaje. Total. Si es que, amigo, ¿qué otra cosa te gustaría agregar acá? Ya estamos completando Sí. este episodio, hermano, de lujo, con este invitado de lujo que tiene todo este conocimiento. ¿Cuál sería tu llamado a la acción o tu invitación o tu forma de transmitirle a las personas de no tener ese miedo justamente hacia, o esa resistencia o el mensaje final que tú quieras dejar? Porque en ti sé que hay una gran experiencia de vida y recorrido respecto a toda esta parte tecnológica que estamos viviendo y que se va a acelerar el paso porque estamos a la mitad de la ley de Moore. Así es. Pues mira, yo realmente digo, la experiencia de vida que uno ha tenido, pues te da elementos de lo que funciona y de lo que no funciona, pero el observar, conocer personas como tú, la comunidad que conocemos, que tenemos en común, realmente a las conclusiones que llego y que quiero que, o quisiera que tu comunidad tuviera un poquito de sentarse y escuchar y saber escuchar más, el tener la escucha, la habilidad de la escucha y la habilidad de detenerse, yo creo que para mí hoy es una de las grandes competencias que el ser humano podría desarrollar, hablando de competirle con estas inteligencias artificiales. La inteligencia artificial no sabe ir lento. Entonces, imagínate que ahora ir lento sea lo bueno. O sea, ir lento en cuanto a detenerse, respirar, tener conciencia, desarrollar sabiduría, y que no pasa nada realmente. Este tema de la abundancia atacada por las redes sociales, este tema de o vives rápido o no vas a tener lo que buscas tener, llámese objetos, pero creo que el llamado así puntual es que hay que tener muy claro este concepto llamado Ikigai de lo que eres, de lo que tú eres fuerte, sabes lo que buscas, y más allá del speech o el choro mareador, como decimos en México, de que encuentres tu núcleo y tu objetivo, es aprende a detenerte y aprende a escuchar. Yo creo que si esas dos variables las puedes hacer y tomarte un tiempo en serio y que digas, chin, es que hoy no puedo, hoy tengo junta, y no generas un hábito de esta famosa meditación interna o el escucharte a ti internamente, para mí yo creo que es lo más esencial hoy en día para prepararnos a un mundo que pasado mañana va a ser diferente y en 2 semanas va a ser más diferente. Música para mis oídos, Gerard. Miren, un hombre de punta de lanza en el tema de la tecnología y la recomendación que la tomo, como dice Gerardo, porque la aplicamos. Y creo que el resumen fácil, hay muchos libros, pero a mí siempre me gusta ir mencionando el que se me viene a la cabeza, el Club de las 5 de la mañana, porque todo eso tiene unos fundamentos y ahí están los fundamentos biológicos, no es un tema, este de Robin Sharma, no solamente habla de como se hablaba antes en liderazgo, yo me acuerdo que hace 25 años, por ahí en una primera reunión de liderazgo, era una imposición lo de la levantada temprano, pero no, Robin Sharma en el Club de las 5 de la mañana nos da las herramientas y nos habla de ese espacio que debemos crear de ser monomaniáticos, donde nos aislamos, donde nos contenemos, donde no estamos ansiosos porque no tenemos ni teléfono, ni computador, ni dispositivos móviles. Hacemos una meditación, como lo dijo Gerardo. Para mí, eso, desde mi ser coach también, desde mi certificación como coach, es el famoso pare. O sea, hago un pare, respiro, y si ese pare lo hago todos los días o en un momento acelerado del día, definitivamente estoy súper alineado con Gerardo. Aquí les está hablando Gerardo, una persona de experiencia que, como les digo, va en alta revolución en la tecnología, pero como él dice, desacelerando el paso tal vez sea lo más inteligente, porque creo que, como también lo dijiste tú, el exceso de abundancia también está volviéndosele un problema a la gente. La gente quiere ver todos los videos, resolver su vida en videitos de 30 segundos, un minuto. Por eso es que a mí me encanta este formato, porque traemos gente crack, gente chingona, como mis amigos chingones de México, y definitivamente súper alineado contigo, mi Gerard, en que debemos hacer ese pare, ese espacio de la mañana aislados de todo, con meditación, con estiramiento, yoga, con una rutina de ejercicio, con lectura. Aquí lo que me rodean es libros, lo mismo a Gerardo, o sea, los libros tienen el mejor retorno de inversión que cualquier artículo, que cualquier video, que todo. Así hayan videos, y esto suena hasta inclusive contra lo que nosotros estamos haciendo aquí, pero es que yo invito a la gente a que se lea los libros cuando vea un concepto o los mencionamos acá.
Así es que, pues, Miguel, súper alineado contigo, creo que eso es clave, hermano. Yo, la verdad, muy agradecido, no sabes cómo me he disfrutado. Yo digo, este es el podcast y el video de YouTube más futurista que hemos hecho porque tú nos traes, iba a decir, pero sobre todo porque Gerardo trae ese lado humano. Si yo he conocido personas buenas allá, mis amigos en México, y personas buenas en la vida, la verdad es que tengo que decir, si hay una persona que yo considere que tiene una calidad de ser humano, yo le voy poniendo siempre las buenas etiquetas a las personas, y si yo tengo que definir a Gerardo en una sola palabra, es esa calidad de ser humano. Así es que él habla de velocidad en tecnología, pero tal vez de bajarle al paso y humanizarnos más como seres humanos. Amigo, Así es. yo te agradezco y saludo también a tu audiencia y a tu gente y a tu equipo y a tu familia. Así es que, y te doy las gracias definitivamente por estar No, aquí pues, hoy. gracias a ti, Pipe. Yo encantado de platicar contigo. Hemos estado en charlas, la verdad, inolvidables, tú lo sabes. Y pues, ¿qué te digo? Un gustazo y un honor, la verdad, que me hayas invitado. Aquí estamos, a la orden y la verdad es que qué increíble conversación, qué chingona conversación. Es que a eso, y lo hago en vivo para que quede registrado, Gerardo debe ser un invitado repetitivo en este podcast porque ahí tenemos, como les digo, esa parte futurista, pero con esa parte humana. Así es que, amigo, de verdad, muchas gracias. Saludos por allá a todos, superhumanos. Atentos con esta nueva temporada. Vienen temas variados. Ustedes saben que aquí no estamos casados con una cosa, vienen temas súper variados. Si no habías estado en este podcast, te invito a que te registres, que te suscribas. Si estás en el canal de YouTube, dale la manito hacia arriba. Ayúdanos a compartir toda esta información que considero de alto valor. Y bueno, pues Miguel, no sé, últimas palabras que quieras decir. Gracias, gracias y pues estamos listos para lo que venga. La verdad es que estamos en una comunidad en donde pues aprender y estar en modo aprendiz todo el tiempo también nos hace muy grandes. Y creo que ahí estamos. Gracias, Pipe. Gracias. Y recuerden que en este canal vamos de extraordinarios a superhumanos. Nos vemos pronto, amigos.